Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Ya sabéis, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de forma práctica. Hoy quería hablar acerca de la proteína vegetal porque me parece un tema muy interesante. Sobre todo los veganos ya lo tienen bastante aprendido, o sea, ya lo tienen bastante estudiado, ya saben mucho acerca de esto, pero normalmente muchas veces todavía se sigue escuchando el tema de que si la proteína vegetal no se cuenta, de que si no tiene todos los aminoácidos, de que si es de peor calidad, bueno, en definitiva, un montón de cosas, y me gustaría entrar en detalle en cada una de ellas, no de forma muy extensa, pero sí quería al final resumir, pues de una forma breve, el si debemos de contar o no dicha proteína. O sea, si comemos tanto proteína vegetal como proteína animal, si debemos de contar la proteína vegetal o deberíamos de tenerla menos en cuenta, dejarla apartada. Bueno, en definitiva, un episodio muy interesante el de hoy. Antes de nada, os recuerdo que en ivyamazares.com tenéis las notas de los episodios. También tenéis la guía totalmente gratis para descargar, con la cual podéis entrenar en casa con vuestro cuerpo, con muy poco material o incluso sin material. Y tenéis un montón de información más, tanto artículos como podcasts, como un montón de cosas. Así que en ivyamazares.com tenéis todo eso. Y sin más, como digo, el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la proteína vegetal, de si debemos de contarla, de si no, de la calidad, de lo digerible que es, de los aminoácidos, un montón de cosas. En primer lugar, es una pregunta bastante frecuente y mucha gente ya da por sentado que la proteína vegetal no se cuenta. Normalmente cuando hablamos de ello ya muchas personas dicen: a ver, es que la proteína vegetal es que tiene menos aminoácidos, entonces es de peor calidad, no debemos de contarla, sobre todo si nuestro objetivo es ganar masa muscular. Bueno, ese tipo de cosas se suelen oír todavía hoy en día. Y lo primero que deberíamos de tener en cuenta es la calidad de la proteína. O sea, normalmente cuando nos referimos a que una proteína es de calidad o que tiene, por ejemplo, un alto valor biológico, nos referimos principalmente a que contenga cantidades elevadas de lo que se conoce como aminoácidos esenciales. O sea, los aminoácidos esenciales, para los que estéis un poco perdidos todavía en esto, son esos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizar, por lo que debemos obtenerlos a través de los alimentos. Son una lista un poco larga, no voy a decirles ahora todos, pero si os digo, por ejemplo, nombres como valina, leucina, lisina o isoleucina, pues posiblemente os suenen todos ellos. Algunos de ellos, por ejemplo, 3 en concreto, forman lo que son los aminoácidos ramificados o BCAAs, como son la leucina, isoleucina y la valina. Eso seguro que muchos de vosotros, sobre todo si os gusta el tema de la musculación, de ganar masa muscular, y os gusta el tema de la suplementación de todo este tipo de cosas, bueno, pues os sonarán más. Y teniendo esto en cuenta, como digo, vemos que la proteína vegetal en líneas generales tiene algunos problemas, tanto en el valor biológico como en lo digerible que es a la hora de tomarla. En su valor biológico principalmente porque, aunque es cierto que contiene todos los aminoácidos esenciales, no los contiene en cantidades necesarias. Ahora más adelante veremos cómo podemos hacer esto. Y luego porque hay uno o varios aminoácidos que suelen ser deficitarios y es lo que podemos llamar aminoácidos limitantes. Por ejemplo, si nos vamos al tema de las legumbres, al tema de las lentejas, de los garbanzos, de cualquier tipo de alimento de ese tipo, a pesar de que tienen todos los aminoácidos esenciales, pues tienen niveles bajos de, por ejemplo, metionina o triptófano. Luego las verduras y frutas, también que tienen aminoácidos, pues suelen ser deficitarios en isoleucina o metionina, por ejemplo. Y así, pues también los frutos secos y los cereales. Al final son deficitarios en algunos aminoácidos en concreto. Como digo, este tema lo vamos a ver ahora más adelante y veremos cómo podemos combinar varios alimentos para que al final, bueno, pues tengamos un buen balance de todos los aminoácidos en nuestro cuerpo. Luego el tema de la digestibilidad, si son más digeribles, si son menos digeribles. Aquí la cosa se complica porque para que una proteína pueda aportar al organismo todos sus aminoácidos, debe ser de fácil digestión. O sea, si no la digerimos bien, evidentemente, aunque tenga todos los aminoácidos, no les vamos a asimilar. De modo que lo primero que deberíamos de tener en cuenta es que aquel alimento que consumamos, ya bien sea legumbres, ya bien sean cereales, frutos secos o lo que sea, esos aminoácidos que tengan, que sean lo más digeribles posibles y que de esa manera sean absorbidos y pasen a la sangre. Si hablamos de alimentos que son bastante digeribles, en este sentido podemos hablar de la papilla de arroz, por ejemplo, que tiene un alto valor biológico, tiene unos 64 más o menos, y de digestibilidad anda por 97-98. Pero claro,
es papilla de arroz a fin de cuentas, entonces es casi ya predigerida. Luego tenemos también, por ejemplo, alimentos como el maíz, que también es bastante digerible. Luego tenemos la patata, que también está muy bien, el trigo. Bueno, en definitiva, tenemos mucho. Luego las lentejas, los garbanzos, las legumbres en general son menos digeribles, pero bueno, también tienen un rango más o menos en torno a los 60, 70, que por lo tanto también está bastante bien. Y luego, por ejemplo, la soja también es bastante digerible, pero tiene menos valor biológico. En definitiva, tenemos que ver un poco el valor biológico de cada uno de estos alimentos y lo digeribles que son. Os voy a dejar aquí abajo en las notas del episodio una tabla con el valor biológico de estos alimentos que acabo de decir y su grado de digestibilidad, para que lo tengáis en cuenta. Y entonces, como conclusión de todo esto, de la calidad que tienen estas proteínas, de si son más digeribles, de si son menos, ¿se deben de contar o no se deben de contar? Bajo mi punto de vista, sí que se deben de contar, evidentemente que se deben de contar. Tenemos que entender que a pesar de que las legumbres tengan niveles bajos de metionina, por ejemplo, como decíamos anteriormente, los niveles de los demás aminoácidos pues están bastante bien, con lo cual, si lo juntamos, por ejemplo, con cereales o con, por ejemplo, frutos secos, vamos a tener una proteína ya completa. Otra cosa muy importante cuando hablamos de esto, no hace falta que sea la misma comida. Muchas veces veo la típica pregunta de si en la misma comida es necesario juntar, por ejemplo, lentejas y arroz, o lentejas con frutos secos, o garbanzos con, por ejemplo, un cereal, lo que sea. No hace falta exactamente que sea la misma comida. Si vamos a una alimentación saludable a lo largo del día y vamos incorporando diferentes fuentes de cereales, de legumbres, de frutos secos, pues con eso sería más que suficiente. Entonces, en este sentido, por supuesto que hay que contar la proteína vegetal y bajo mi punto de vista sería un error bastante grave el no hacerlo. Y luego, en cuanto al tema de los aminoácidos limitantes, como decía anteriormente, normalmente muchas personas piensan que como hay ciertos alimentos, por ejemplo las lentejas o los garbanzos o los frutos secos, que tienen aminoácidos pero en una cantidad muy baja, son muy deficitarios, pues en ese sentido vamos siempre a tener déficit de algún aminoácido en concreto. ¿Qué combinaciones podemos hacer? Podemos hacer cereales con legumbres, podemos hacer legumbres con frutos secos, podemos hacer legumbres con verduras, cereales con verduras. Hay muchísimas combinaciones. Como digo, no hace falta que sean todas en la misma comida, simplemente con que lo hagamos a lo largo del día será más que suficiente. Así que, en definitiva, como digo, los aminoácidos son aminoácidos, vengan de donde vengan, o sea, tener esto en cuenta. Da igual que vengan de un filete, que vengan de, por ejemplo, un pescado, que vengan de, por ejemplo, las lentejas. Yo suelo incluir muchas legumbres, principalmente porque me gustan también y porque me gusta también incluir mucha proteína que venga de origen vegetal. No me gusta incluir demasiada proteína o toda la proteína que venga de origen animal, en su gran mayoría, por así decirlo. Y en ese sentido siempre suelo comer todos los días o alguna legumbre o, por ejemplo, también cereales como el arroz, como también, por ejemplo, de vez en cuando trigo. Bueno, en definitiva, que sea una alimentación lo más variada posible. Y en ese sentido vais a tener una alimentación saludable. Así que, como digo, sinceramente, tener esto en cuenta y cuando planteéis una dieta, cuando planteéis, por ejemplo, una dieta para ganar masa muscular, para perder grasa, por ejemplo, pues haced esto. Muchas veces se comete el típico error de calcular la proteína que necesitamos, por ejemplo, en el día, 2 gramos por kilo o la cantidad que sea, por ejemplo, y lo hacemos, pero lo hacemos en base a alimentos que vengan de origen animal, por ejemplo, ya bien sea carnes, ya bien sea pescados o lo que sea. Y dejamos de lado, por ejemplo, todos esos alimentos que ya bien sean cereales, ya bien sean frutos secos, legumbres o lo que sea, nos aportan una gran parte de la proteína. Al final, si solo contamos la proteína animal, seguramente al cabo del día, o sea, nos pasemos muchísimo de la proteína que debemos de tomar. Eso asegurado 100%. Y luego, en cuanto al tema de BCAAs, es un tema el cual no quería tratar en este episodio porque ya va más ligado con el tema de la suplementación y demás. Bajo mi punto de vista, si tomamos la suficiente proteína de alimentos buenos, de alimentos sanos, de alimentos que en realidad nos aportan calidad nutricional, por así decirlo, no va a hacer falta que tomemos BCAAs. Yo, por ejemplo, no los tomo. Bajo mi punto de vista, no gastaría el dinero en suplementos que no creo que aporten un beneficio demasiado marcado en cuanto a la ganancia de masa muscular, sobre todo si ya consumimos suficiente proteína. Y es cierto que muchas veces cuando optamos por proteínas vegetales o cuando somos veganos, por ejemplo, muchas veces se opta también por incluir BCAAs por complementar un poco más la dieta. Yo sinceramente, como digo, si incluimos suficientes alimentos, suficiente variedad y al final llevamos una dieta saludable, no va a hacer falta. Pero si tú quieres incluirlo de cara a ganar masa muscular
Para asegurar que tengas un aporte adecuado de proteínas a lo largo del día, bueno, pues lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Y sin más, esto es lo que quería comentar. Hoy, como veis, simplemente es información que quería dar de forma muy concreta. No quiero entrar en detalle tampoco en cuáles son las mejores legumbres, eso posiblemente lo haga en un episodio aparte. Y lo que quería dejar claro es que debemos de contar toda la proteína, venga de donde venga. Venga de un guisante, venga de una lenteja o venga de unos copos de avena, da igual. Así que sin más, si te ha gustado el episodio, valoro mucho que dejes un me gusta o un comentario. Ya sabéis que nos escuchamos en 7 días de nuevo en Café y Hierros y sin más, que paséis una buena semana. Chao.